Hemos venido desarrollando una serie que se titula El Renacimiento y le hemos puesto por subtítulo Redefiniendo la Iglesia. Y la razón por la que se gestó esta serie es porque yo creo firmemente que la Iglesia está en una crisis de identidad. Y yo creo que Dios está usando todo lo que está sucediendo hoy en nuestro mundo para sacar a esta Iglesia o a la Iglesia de esta crisis. En las primeras enseñanzas hablamos de conceptos muy importantes. Hablamos, por ejemplo, de la identidad de la Iglesia. Y entendimos que el origen y la esencia de la Iglesia es espiritual. Luego hablamos del cuerpo de Cristo y vimos que nosotros somos la manifestación visible y tangible de Cristo en esta tierra y estamos llamados a terminar la obra que Él comenzó. La tercera enseñanza se tituló De vuelta a casa, de vuelta al origen. Y vimos cómo la Iglesia está regresando a su origen, es decir, las casas, y es ahí donde encontrará la fuerza para transformar la sociedad. Y la semana pasada tuvimos una enseñanza central, una enseñanza muy importante, se tituló La esencia de la ley. Y vimos que el corazón de la ley es el amor, y ese debe ser el fundamento sobre el cual avance la Iglesia de Jesucristo. Quiero contarte una historia. Hace muchos años conocí a Jesús y tuve la posibilidad de acercarme a la iglesia cristiana hace más de 20 años. En la medida en que empecé a desarrollarme profesionalmente y a crecer, en la medida en que empecé a tener un desarrollo profesional, un éxito profesional, me encontré con que pareciera que lo que yo hacía en organizaciones y en compañías no se alineaba con el llamado o el propósito de Dios para mi vida. Me encontré con sugerencias de la misma iglesia y de las mismas autoridades a las que fui expuesto, con ideas como que si Dios te llama, tienes que renunciar a tu trabajo. Si Dios te llama, tienes que renunciar a tu profesión. Si Dios te llama, tienes que renunciar a tus títulos y a tus credenciales y tienes que venir a trabajar para Él dentro de la iglesia. De hecho, eso fue lo que sucedió. En algún momento, en el punto más alto de mi carrera profesional, algo así como en el año 2012, todas estas ideas que me habían sido sembradas desde niño en la fe, de que tú no puedes cumplir tu llamado fuera de la iglesia, entre comillas, me llevó a tomar una decisión que yo no lamento hoy. Yo soy feliz con mi vida y creo que todo lo que he vivido Dios lo ha usado para bien. Pero me encontré con una decisión difícil. Decidí renunciar a 10 años de carrera profesional, a una proyección increíble y a un lugar de conquista muy importante para alguien que tiene a Jesús en su corazón. Y me fui para la iglesia, me encerré en las 4 paredes y me dediqué a ser pastor. Ahorita más adelante voy a retomar esta idea, pero dejo esta introducción para mostrar un concepto importante, una separación que hay en la mentalidad de la iglesia entre lo cristiano y lo secular. ¿Dónde se gestó esta separación? Sabemos que desde el tercer o cuarto siglo, con el emperador Constantino, en algún momento, como consecuencia del edicto de Milán que permitió a la iglesia reunirse en templos, se sacó el cristianismo de las casas, de las calles y de la cotidianidad, que se vivía muchas veces en medio de la persecución y de la ilegalidad, y lo institucionalizó, metiéndolo un día a la semana en 4 paredes. Eso tuvo cosas buenas y positivas, como la posibilidad de expresar libremente nuestra fe, pero tuvo cosas negativas, como esa separación, esa línea entre lo secular y lo cristiano. Una línea que dice hay música secular, hay música cristiana, hay profesiones seculares, hay profesiones cristianas, hay arte secular, hay arte cristiano, hay ropa secular, hay ropa cristiana, hay películas seculares, hay películas cristianas y empezamos a marcar, a gestar una división entre lo divino, lo sagrado y lo mundano, lo carnal. Esto metió a la iglesia en una burbuja. Encerró a la iglesia en una burbuja y la hizo irrelevante, y la ha hecho irrelevante por siglos a la posibilidad de impactar el mundo
que nos rodea. Yo creo que como consecuencia de esta separación, la iglesia se ha vuelto totalmente irrelevante para transformar el mundo en el que vivimos. Y ¿sabes algo? Tú no puedes cambiar ni transformar aquello con lo que no te relacionas. Es imposible que nosotros transformemos aquello con lo que no nos relacionamos, con lo que no interactuamos. La única forma en que Jesús pudo venir y transformar el mundo fue interactuando con el mundo, haciéndose semejante al mundo. Y la iglesia en una burbuja no puede transformar una sociedad con la que no interactúa. Esa idea empezó a generar y a gestar un paradigma incorrecto a nivel profesional. Por un lado está el gerente de multinacional, el presidente de compañía o simplemente la persona que trabaja en el mundo corporativo. Y por el otro lado está el pastor, el ministro de alabanza, el evangelista, aquel que trabaja dentro de las cuatro paredes de la iglesia. Entonces creemos de alguna manera que los que trabajamos dentro de las cuatro paredes de la iglesia, los que estamos dentro de la organización, trabajamos para Dios, atendemos un llamado divino, nos sacrificamos de la posibilidad de trabajar en el mundo real para poder servir un propósito mayor que tiene que ver con el avance del reino. Y de alguna manera se gesta dentro de este paradigma la idea incorrecta de que todo aquel que no trabaje dentro de las cuatro paredes de la iglesia como organización, de que aquel que no trabaja a tiempo completo predicando el evangelio con una Biblia debajo del brazo, o que su trabajo consiste permanentemente en relacionarse con las dinámicas eclesiásticas, no trabaja para Dios, no está atendiendo un llamado. No puedes servir a Dios, no puedes cumplir tu propósito si no trabajas dentro de las cuatro paredes de una iglesia. Esa división, esa marcación le ha hecho mucho daño a la iglesia y a miles y cientos o millones de profesionales, de jóvenes y de emprendedores a lo largo de la historia, que quizás sus verdaderos llamados han sido castrados por atender la idea de que la única forma de servir al Señor es dentro de las cuatro paredes o dentro de la burbuja. Quiero ser empático en algo. Esa línea no existe. Esa línea no existe. La línea entre lo secular y lo cristiano, entre lo divino y lo mundano, no existe. Nosotros nos la inventamos, nosotros mismos la gestamos. Es una línea que le ha hecho mucho daño a la iglesia. Y creo que en parte, entre muchas otras cosas, esa marcación y esa división proviene de un entendimiento incorrecto de eso que llamamos los 5 ministerios. El apóstol, el profeta, el evangelista, el pastor y el maestro. Hemos creído que esos 5 son los llamados a trabajar en la iglesia. Que si tú no tienes un llamado de pastor, de profeta, de evangelista, de maestro, de apóstol, entonces no tienes un llamado a servir al Señor. Y que quienes lo tienen deben renunciar a todo en su vida para dedicarse de pleno a la obra del ministerio. Déjame leer lo que dice Efesios 4, del 11 en adelante, que es de donde viene esta idea de los 5 ministerios. Dice así: ahora bien, Cristo dio los siguientes dones a la iglesia: los apóstoles, los profetas, los evangelistas, los pastores y maestros. Ellos tienen la responsabilidad de preparar al pueblo de Dios para que lleve a cabo la obra de Dios y edifique la iglesia, es decir, al cuerpo de Cristo. Ese proceso continuará hasta que todos alcancemos tal unidad en nuestra fe y conocimiento del Hijo de Dios, que seamos maduros en el Señor, es decir, hasta que lleguemos a la plena y completa medida de Cristo. Entonces, ya no seremos inmaduros como los niños. No seremos arrastrados de un lado a otro ni empujados por cualquier corriente de nuevas enseñanzas. No nos dejaremos llevar por personas que intentan engañarnos con mentiras tan hábiles que parezcan la verdad. En cambio, hablaremos la verdad con amor y así creceremos en todo sentido hasta parecernos más y más a Cristo, quien es la cabeza de su cuerpo, que es la iglesia. Él hace que todo el cuerpo encaje perfectamente y cada parte, al cumplir con su función específica, ayuda a que las demás se desarrollen y entonces todo el cuerpo crece y está sano y lleno de amor. Qué tremendo, este pasaje tiene mucha revelación. Nos habla de los 5 ministerios, nos habla del cuerpo de Cristo, nos habla de una función individual y particular para cada uno de nosotros, nos habla de la idea que todos estamos buscando una meta que es llegar a parecernos cada día más a Jesús y nos habla de un encajar
perfectamente dentro del cuerpo de Cristo. No solamente los que tienen los 5 ministerios encajan dentro del cuerpo de Cristo, todos encajamos y somos parte del cuerpo de Cristo. Hay un paradigma errado con respecto a la responsabilidad en la iglesia. Se cree que hay un grupo de élite que fue llamado por Dios para encargarse de toda la obra. Es como si estos 5 fueran los que fueran responsables de encargarse de la obra del ministerio. Y eso, vuelvo y repito, ha encerrado a la iglesia dentro de una burbuja. La ha vuelto irrelevante e incapaz de cumplir con su función. Esto ha incapacitado a la iglesia para impactar afuera con el Evangelio de Jesucristo. Ha hecho creer a la gente que la responsabilidad de impactar, de transformar vidas, de predicar el Evangelio es del pastor, es del profeta, es del evangelista. Y sabes, no hay nada más falso que eso. De hecho, ese texto que acabamos de leer no dice eso. Ese texto no nos sugiere que solamente unos cuantos sean una élite encargada de extender el reino o de extender la iglesia. Si leemos nuevamente en Efesios 4:11, dice lo siguiente: ahora bien, Cristo dio los siguientes dones a la iglesia, los apóstoles, los profetas, los evangelistas y los pastores y maestros. Ellos tienen la responsabilidad de preparar al pueblo de Dios para que lleve a cabo la obra de Dios y edifique la iglesia, es decir, el cuerpo de Cristo. No sé si te das cuenta de lo que está sucediendo acá. Pero esto nos dice que los pastores, profetas, evangelistas, maestros y apóstoles tienen la responsabilidad de preparar al pueblo de Dios para que el pueblo de Dios lleve a cabo la obra de Dios y edifique la iglesia, es decir, el cuerpo de Cristo. O sea, el pastor edifica al pueblo para que el pueblo edifique la iglesia, para que haga avanzar la iglesia. Y quiero decirte algo, tú eres el pueblo de Dios. Tu responsabilidad es llevar a cabo la obra de Dios y edificar la iglesia, el cuerpo de Cristo. Esto mismo lo dijo el apóstol Pedro en 1 de Pedro 2:9, cuando dijo: pero ustedes son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido para posesión de Dios, a fin de que anuncien las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Nosotros somos pueblo adquirido por Dios, somos real sacerdocio, somos un linaje especial, hemos sido llamados por Dios a fin de anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a la luz admirable. En el versículo 10 dice: ustedes en otro tiempo no eran pueblo, pero ahora son el pueblo de Dios. No habían recibido misericordia, pero ahora han recibido misericordia. Tú y yo somos el pueblo de Dios. El apóstol Pedro claramente nos llama pueblo adquirido para posesión de Dios. Antes no lo éramos, pero ahora sí lo somos. La pregunta es: ¿para qué somos pueblo de Dios? ¿Cuál es la razón por la que Dios nos llamó? ¿Cuál es la razón por la que Dios nos apartó? ¿Cuál es la razón por la que Dios nos seleccionó? ¿Cuál es el propósito? ¿Cuál es la función por la que Dios nos separó y nos apartó? Es claro que fuimos llamados para anunciar. Esa es la palabra que usa Pedro. El apóstol Pedro dice: tú y yo fuimos llamados como pueblo de Dios para anunciar. El propósito general de todos los hijos de Dios es anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a la luz admirable. Ahora, hace un tiempo se me ocurrió esta idea, hablando en una serie sobre el propósito de vida, para separar la idea del propósito general y el propósito específico. Y pensé en los soldados. Piensa en un soldado. Los soldados tienen la misión específica de capturar a alguien, de ganar una guerra, de proteger un lugar. Hay una misión específica. Cuando tú estás en las fuerzas militares, tú tienes una función general que aplica a todo aquel que hace parte de esas fuerzas militares. No importa si tú eres parte de las fuerzas militares y trabajas en una oficina, en un escritorio, desarrollando informes, o no importa si estás en el campo de batalla. Aún no importa si en el mismo campo de batalla tienes un fusil para ir a la primera línea de guerra, o si tienes un delantal y unos implementos de cocina para cocinar y servir a aquellos soldados que están en la primera línea de batalla. La pregunta es:
Si yo estoy en las fuerzas militares y mi tarea específica es cocinar para aquellos soldados que están en la fuerza o en el pie de guerra, ¿será que mi propósito es diferente al de aquel soldado que está disparando balas en la primera línea de batalla? Claro que no. Ambos tienen la misma misión, ambos tienen la misma función y ambos tienen la misma asignación. Es una asignación general que tiene que ver con proteger, que tiene que ver con defender, que tiene que ver con resguardar un territorio, que tiene que ver con pararse contra un enemigo común. El hecho de que uno lo haga cocinando y el otro lo haga disparando, eso solamente nos habla de una asignación específica, pero ambos tienen la misma asignación. Y quiero decirte algo, tú que me ves y yo que estoy de este lado, tenemos la misma asignación. Nuestra asignación consiste en una sola, y es anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a la luz admirable. Tu llamado, sea que seas un presidente de una organización, sea que seas un productor audiovisual, sea que seas un músico, sea que seas un actor o un danzarín, o sea que seas un chef, o sea que seas un conductor o que seas un mensajero, tu función y tu asignación general tiene que ver con anunciar las virtudes de Jesucristo. El único que nos llamó de tinieblas a luz. Sea que seas un pastor, un ministro, que trabajes con nosotros en iglesia, tu asignación general es anunciar las virtudes de Jesucristo. Lo que pasa es que hay una misión general y una misión particular. Y pudiera ser que la forma como tú anuncias a Cristo es por medio de la música, que la forma como tú anuncias a Cristo es por medio de ser un excelente profesional, un excelente gerente, un hombre de fe, íntegro e intachable en tu lugar de trabajo, y predicas a Cristo con tu testimonio y con tus acciones. Hablaré de eso ahorita más adelante. Puede ser que tú seas más eficiente, escúchame esto que te voy a decir que le puede volar la cabeza a muchos. Pudiera ser que tú seas más eficiente anunciando a Cristo en tu oficina que un pastor en su púlpito. Pudiera ser que hay presidentes, gerentes, hombres de negocios, conductores, personas en las calles anunciando a Jesús con su vida, con su testimonio, con su amor, con sus actos de misericordia, y son más eficientes que un predicador de traje y corbata en 4 paredes de una iglesia. Tenemos que entender la idea de la misión general y la particular. Todos, sin importar lo que hagamos, estamos llamados a anunciar a Jesús. ¿Cómo lo hagamos? Tiene que ver con nuestro llamado y nuestra asignación particular. Ambos, sin importar su asignación particular, cumplen una misma misión general, tanto el soldado como el cocinero, tanto el pastor como el chef, tanto el pastor como el músico, tanto el pastor como el ejecutivo de multinacional. Rompamos ese paradigma, esa línea no existe. Todos estamos llamados a anunciar a Jesús y todos podemos hacerlo desde el lugar donde Dios nos ha puesto. Está claro entonces que somos el pueblo de Dios, tú y yo, y hemos sido llamados con un ¿para qué? Para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a la luz admirable. Y la forma como lo hacemos puede variar, porque hay una misión particular para cada uno de nosotros. Y quiero decirte algo, ninguna es mayor que la otra. Yo no soy más que tú, yo no soy mayor que tú, yo no soy más santo que tú, yo no tengo una mayor corona que tú, yo no tengo un trabajo que sea más digno que el tuyo. El ser pastor no es más digno que el ser gerente de multinacional. Tú puedes perfectamente cumplir tu asignación y tu llamado en el lugar en el que Dios te tiene. No tienes que renunciar y meterte en las 4 paredes de una iglesia para predicar el Evangelio. Puedes predicar el Evangelio en cualquier momento y en cualquier lugar. Por eso déjame cerrar hablando de 3 maneras en las que nosotros podemos anunciar a Jesús. ¿Cómo debemos anunciar a Jesús? La primera es con nuestros dones y nuestros talentos. Tú y yo estamos llamados a anunciar a Jesús con nuestros dones y con nuestros talentos. En 1 de Pedro 4:10 el apóstol Pedro dice: cada uno, según el don que ha recibido, ministrelo a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Déjame mencionar varias cosas de este pasaje que me encanta. Primero, cada uno. Él está hablando de cada uno de nosotros. Él no está hablando de los 5 ministerios. Él no está diciendo, los 5 ministerios, por favor, según el don que recibieron, ministrenlo. Él está diciendo que todos somos ministros. ¿Sabes? La iglesia ha dicho, es que el ministro tal, todos somos ministros. Porque todos hemos recibido un don y estamos llamados a ministrarlo. Ministrar es servir. Tú tienes un llamado, yo tengo un llamado.
ambos estamos capacitados por Dios para administrar esa gracia que Él nos dio para servir a otros. Y habla de una multiforme gracia de Dios. Y siempre me gusta hacer énfasis en que la gracia de Dios tiene muchas formas. En que la gracia de Dios no solo se manifiesta en un púlpito los domingos, sino se puede manifestar en un parque jugando baloncesto, se puede manifestar mientras tú haces tu Uber y estás llevando a otra persona en la parte de atrás y le hablas de Jesús, se puede manifestar en tu oficina mientras te relacionas con tus amigos y ellos ven al Cristo que hay en ti. Hay múltiples formas de la gracia de Dios y hay muchas formas de extender y anunciar este mensaje. Pero no solo estamos llamados a anunciar con nuestros dones y nuestros talentos, sino con nuestro tesoro, Y para eso quiero que leamos dos pasajes. El primero está en Mateo 22, 37 al 38. Dice: y él le contestó, esto es a la pregunta que le hicieron los saduceos, los fariseos, los intérpretes de la ley, cuando le dijeron: Maestro, ¿cuál es el mandamiento más importante? Y él dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el grande y primer mandamiento. Si el primer mandamiento es amar a Dios con nuestro corazón, la pregunta es: ¿cómo sabemos si estamos amando a Dios con todo nuestro corazón? En Mateo 6:21 dice: porque donde está tu tesoro, allí estará tu corazón. Amar a Dios con nuestro corazón implica amarlo con nuestro tesoro. Amar a Dios con nuestro corazón no es emocionalmente, es amarlo con todo nuestro ser. El tesoro está compuesto por tiempo, talentos y dinero. En otras palabras, tú debes poner tu tiempo, debes poner tus talentos y debes poner tu dinero, tus recursos al servicio del Señor para anunciar a Jesús en todo tiempo. Usa todo lo que tienes para anunciar a Jesús. Usa tus redes, usa tus ideas, usa tus contactos, usa tus proyectos. Que todo lo que eres, lo que haces, lo que dices, hable de Jesús. Que todo lo que tú haces y desarrollas hable del mensaje de aquel que nos llamó de las tinieblas a la luz admirable. Y número 3, también creo que debemos anunciar a Jesús con nuestra vida, no solamente con nuestros dones y talentos, con nuestro tesoro, tiempo, talentos y recursos o dinero, sino también con nuestra vida, con nuestra propia vida. El apóstol Pedro dice: ustedes son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido para posesión de Dios, a fin de que anuncien, mira la palabra, anuncien las virtudes de aquel que los llamó de las tinieblas a la luz admirable. Me gusta mucho como lo presenta el apóstol Pablo en aquella narrativa en la que habla de la salvación del ser humano. En Romanos 10:9 dice que si confesares con tu boca a Jesús por Señor y crees en tu corazón que Dios lo resucitó de entre los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia y con la boca se confiesa para salvación. Pues la Escritura dice: todo el que cree en Él no será avergonzado. Porque no hay distinción entre judío y griego, pues el mismo Señor es Señor de todos, abundando en riqueza para todos los que le invocan. Porque todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo. Y mira lo que entra Pablo a decir: ¿cómo pues invocarán a aquel en quien no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo irán sin haber quien les predique? Entonces Pablo está haciendo una pregunta lógica. Si necesitan confesar, si necesitan invocar para salvarse, ¿cómo lo van a hacer si no han creído? ¿Y cómo van a creer si no han oído? ¿Y cómo oirán si no hay quien les predique? Pero de repente se rompe la narrativa, porque Pablo está hablando de oír y de repente dice: ¿y cómo predicarán si no son enviados? Tal como está escrito: cuán hermosos son los pies de los que anuncian el evangelio del bien. Otra versión dice: cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas noticias, buenas nuevas. ¿No te llama la atención que Pablo, toda esta idea de la salvación, cuando confieso a Jesús con mi boca y cuando creo en mi corazón, la termina en una declaración citando al profeta Isaías, en la que dice que lo que es hermoso de aquellos que anuncian la paz son sus pies? ¿No se supone que anunciamos con nuestros labios y con nuestra boca?
Porque es que aquí es donde está esa ruptura importante. Tienes un llamado a predicar y nos imaginamos de una vez a alguien en un púlpito con un micrófono. Eso no es necesariamente predicar a Jesús, es una forma de predicar a Jesús y muy valiosa. Yo amo la predicación expositiva, yo amo lo que estoy haciendo en este momento. Pero yo creo que el llamado no es exclusivo a predicar a Jesús desde un púlpito con un micrófono, porque si no diría cuán hermosos son los labios o los gestos o las palabras de aquellos que anuncian la paz. Pero Pablo dice lo que es hermoso de aquello que anuncian la paz son los pies. En otras palabras, es tu vida, es tu caminar. Los pies me hablan de tu caminar me habla de tu estilo de vida. Cuán hermosos son tus pies, iglesia. Cuán hermoso es tu caminar. ¿Qué tanto estás anunciando en el lugar donde estás, donde Dios te puso, en la misión que Dios te dio, a Jesús? Tú estás llamado a anunciar a Jesús en todo tiempo y en todo lugar. Por eso esta enseñanza se titula Un llamado para todos. Porque todos estamos llamados a anunciar a Jesús. El llamado a anunciar a Jesús no es del pastor, del evangelista, del profeta, del apóstol, del maestro. El llamado a anunciar a Jesús es de todos. Escríbelo ahí en tu corazón, escríbelo en tu celular, escríbelo en tu cuaderno, ponlo en el chat. Todos estamos llamados a anunciar a Jesús. Debemos anunciar a Jesús con nuestra vida entera. Debemos anunciar a Jesús con nuestro caminar. Debemos anunciar a Jesús en todo tiempo y en todo momento. Yo te invito a que reflexiones en este mensaje. El renacimiento implica que de toda esta crisis salga una iglesia nueva, una iglesia que no gire alrededor de un pastor, de un púlpito, de un edificio, sino una iglesia que gire alrededor de la única misión que nos ha sido dada, que es anunciar a aquel que nos llamó de las tinieblas a la luz admirable. No importa tu profesión. Hace casi 9 años, ya te lo conté, renuncié a mi trabajo. Tenía una carrera impresionante, tenía una influencia impresionante, tenía un reconocimiento y un prestigio. Llegaba a cientos y miles de personas con mi trabajo. Y decidí encerrarme en 4 paredes, porque me enseñaron que había una línea que separaba el mundo de la iglesia. Esa línea no existe. No caigas en ese error. Eclesia nunca ha sido una iglesia que invite a las personas a renunciar a su vida para meterse en las 4 paredes de la iglesia. Más bien somos una iglesia, una comunidad que invita a que cada miembro, cada persona, en el lugar donde Dios la puso, si eres músico, en el lugar donde Dios te puso, si eres mesero, en el lugar donde Dios te puso, si eres carpintero, en el lugar donde Dios te puso, en todo tiempo y en todo lugar anuncies con tu vida, con tu ejemplo, con tu amor, con la esencia de la ley que es el amor, las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a la luz admirable. Si tú estás viendo este mensaje y estás con nosotros por primera vez, quiero decirte que mi tarea es anunciarte las virtudes de aquel que nos llamó. Que tal vez con este mensaje tú estás conociendo a ese Jesús. Y algún día yo no era parte de este pueblo ni de esta familia, pero Él se presentó en mi vida a través del testimonio de otros y me cautivó con su amor y decidí seguirlo. Decidí aceptarlo y reconocerlo. Y quiero invitarte a que tú hagas lo mismo. A que tú digas, yo quiero conocer a Jesús, quiero seguir a Jesús y quiero ser parte de ese pueblo que está llamado a anunciar las virtudes de Jesucristo. Si ese es tu caso, hay un formulario que está apareciendo en los chats de esta transmisión para que tú vayas y puedas llenarlo con tus datos. A los demás, iglesia, con esta enseñanza maravillosa, cerramos la serie del renacimiento. Con esta enseñanza ponemos un sello a 5 mensajes que han transformado mi manera de entender la iglesia de Jesucristo. Y estoy seguro que después de esta serie, ninguno de nosotros va a seguir siendo el mismo. Ninguno de nosotros va a seguir haciendo iglesia de la misma manera y seremos más eficientes como cuerpo de Cristo en cumplir la misión y la asignación que Él nos dejó. Sea quien seas, hagas lo que hagas, te dediques a lo que te dediques, te bendigo. Bendigo tus manos, tus pies, tu vida, tus talentos, tus dones, tu tiempo, tu profesión, y le pido a Dios que te dé más habilidades y más capacidades para seguir anunciando al único que tenemos que anunciar, que es a nuestro Señor Jesús.